¿Qué hiciste? Muy bien. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, ahí apareció una ventanita en inglés que no pescó ni nada, así que toqué bien sin querer. Hermanos, si el Señor lo permite, por su gracia, lo primero que le pido es que me ayude a poder transmitir lo que la palabra, la hermosa palabra de Dios cada día. Mientras estaba cantando me vino un pensamiento, cuando Pablo dice, por causa de él somos muertos todo el tiempo, pero la gloria de su presencia, el Espíritu Santo, nos permite regocijarnos en su palabra, solo su palabra. Por eso, hermanos, que pueda con la gracia del Señor poder este ratito tan cortito disfrutar la excelencia que está allí guardada para nosotros, con un propósito sublime, que cuando meditamos en ello, en mi caso me avergüenzo, pero le agradó a mi Señor, le agradó al Dios de los cielos enviar este socorro. Y este es el mensaje, la gloria de Dios, la gracia de Dios, la llenura de su presencia. Así que, hermanos, en esta noche tomaremos una parte y con la ayuda del Señor mañana entraremos de lleno a esa visión maravillosa que es para los santos. Vamos a leer, muy conocido el pasaje, porque después ya se me va a pasar. Este pasaje, yo era nuevito en las cosas del Señor. Ustedes saben cómo es esa experiencia. Todo lo tocante al Señor estaba sensible, a flor de piel. Y un día de tantos que había ido a comprar repuesto a Berazategui, la calle principal de Berazategui se llama 14, siempre se llamó 14. En esa calle yo era nuevito con toda esa sensibilidad a flor de piel, lo concerniente a la Biblia, a la salvación, al Evangelio. Y mientras iba caminando, pasa por al lado, no me había dado cuenta, un señor hablando, caminando y la voz en cuello, citando el capítulo 1 de Juan. Hermanos, fue una emoción tan grande, fue algo que viví ese momento, nunca me lo pude olvidar. Y me dio unas ganas de salir corriendo a abrazar a ese hombre, que no, un hombre mayor, un hombre ya ancianito, pero con esa fuerza, hermano, que parecía que hablaba para mí, que expresaba lo que sentía yo también, y que me causó un gozo grande. Y ahora, mientras meditaba en estos pasajes, me acordé de aquel señor, que del buen tesoro del corazón se manifestaba la gente, ese corazón transformado por el Señor. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También, primer capítulo de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer, hubiera sido bueno leerlo desde el primero, pero vamos a leer desde el 15 en adelante. Es buena toda la introducción porque está bien ensamblado en el concepto que quiere dar la palabra. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, el cual supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Y por último, Lucas 10. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y le dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Hasta acá nomás, no sé si habrá un poquito más de tiempo, pero
qué hermoso es cómo termina este tema. Si comienza contemplando la voluntad del Altísimo, si leemos las palabras tan claras de un propósito sublime, glorioso, con un objetivo, lo hemos leído. Gracias, Padre, porque lo has dado a los niños. El mensaje perfecto del Señor, que aún desde lo antiguo, y que después le aclara a Nicodemo, y le dice: Nicodemo, ¿no lo entendemos esto? Pero sin embargo, él tuvo delicadeza con aquel maestro de Israel. Tú, maestro, no lo entiendes, porque estaba en los profetas. Tocaremos algo en la cena, si es la voluntad del Señor. Estaba en los profetas, estaba en los salmos. Tú, Nicodemo, miren, hermanos, es tan maravilloso. Allí en Job hay una expresión que me quedé extasiado, habiéndolo leído tantas veces. Es un versículo que dice el capítulo 13 de Job, no lo busquen, yo se lo leo, después ustedes búsquenlo. He aquí, dice el siervo de Dios, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Un hombre que cara a cara se pone la presencia de Dios. Un hombre que es sumergido en el dolor y la tristeza a lo sumo. De tal manera que Dios tiene que decir: ¿has considerado a mi siervo? Que a pesar que tú me incitaste, mantuvo toda su integridad. Un hombre pleno. No había lugar para otra cosa, ni para su esposa. Allí encontramos a Lot, ¿no es cierto?, en lo antiguo. Y bueno, pero esperando el consuelo, la ayuda, sabemos lo que había recibido, porque estaba lleno de la presencia de Dios, la plenitud del mensaje, de la palabra de Dios en él. Le permitió hablar, aunque él me matare. ¡Qué palabras tremendas! No sé si lo había leído en algún momento, no le había prestado atención. Un hombre de fe, un hombre que Dios utiliza para el enemigo de nuestras almas. ¡Tremendo enemigo! Pero bueno, no es el tema en esta noche. Quiero hablar de esto maravilloso que Juan contempla al presentar al Señor Jesús. ¡Qué trabajo el de Juan! ¡Qué maravilloso trabajo! Y así todo, le cortaron la cabeza por amor al Señor. Por eso él iba al desierto, vivía en la presencia del Altísimo como el Señor y retornaba con la voz de Dios en sus labios. ¿Y saben una cosa? Venían de lugares lejanos, dice el evangelista, a escucharle, y aún Herodes le escuchaba a pesar de que le dolía las palabras de Dios. Es más, lo quiso salvar Herodes. Podía hacer eso Herodes. Hermanos, nos dice las Escrituras que el siervo de Dios le contempla al Señor, se regocija en el servicio que Dios le ha encomendado. Por eso en Romanos vamos a encontrar la pregunta del siervo sabio de Dios: ¿qué me podrá apartar del amor de Dios? Ni siquiera la espada que iba a cortar su cabeza, porque por encima de Dios vivía la experiencia del Señor Jesús cuando dice que tuvo por delante el gozo, la plenitud de Dios. Después vamos a ver al final en los creyentes la palabra de Dios plenamente rebosando en la exquisitez de su sabiduría
para el crecimiento de la iglesia, porque lo dio por cabeza y para que, como después leeríamos cuando habla de los dones, poniendo todo lo que necesitaba. Pero acá tiene una excelencia tremenda. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero aún más, no me va a dar el tiempo para expresar las distintas oportunidades que se presenta al Señor. Pero allí estaba leyendo el pasaje de Isaías, y allí se presenta él, y termina de leer el pasaje y dice, este día se ha cumplido hoy. ¿Qué habrá sido para aquellos que estaban alrededor de él? Ese día se ha cumplido hoy. También se cumplía lo que dijo el profeta. Él vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Dice que en el original, dice, vino a dar su ministerio, a hacer lo suyo. Esa es la traducción que hay en el original. Y eso es lo que hizo. Ahora, hermanos, mirándolo objetivamente, el principio del Evangelio de Juan es el Génesis, cuando Dios pone en orden todas las cosas. Cuando el verbo se manifiesta y el poder de su palabra lo expresaría el sabio maestro de Dios, que dice con el poder de su palabra sostiene todas las cosas. Bueno, el verbo después se hace carne, toma forma humana para acercarse a nosotros con paciencia y mostrarnos su gloria. Aquella mujer que entra detrás del Señor allí en la casa de Simón, entra por detrás, no quería molestar, no quería ser irreverente, pero llorando y enjugando los pies con sus lágrimas, reconoció y contempló la gloria de Dios. No dice eso la Escritura, cuenta el hecho, cómo se lleva a cabo, pero es el Señor el que le da el lugar a ella, como lo hizo con María, cuando le dice que aquellos o la hermana, ¿no es cierto? Señor, no te molesta que esta escogió la mejor parte. Ella estaba llena, necesitaba sentirse satisfecha, había ido a comer en la presencia del Señor, aunque las circunstancias la muestran al revés. El Señor había sido invitado a la casa, allí en el hogar de Betania. Pero María se estaba alimentando, María se nutría del mensaje del Señor. Hermanos, ese es el poder en nuestras vidas. Ese es la manifestación maravillosa que no somos dignos, pero cuanto más nos escondemos en Cristo. Y a medida que Cristo entrando en nosotros rebosa en nuestros labios, nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros proyectos, la plenitud de la gracia del mensaje transmitido a los otros, habremos de haber pasado por este mundo, pero quedará la estela de la presencia de Dios. Esto no ha servido para nada, esto se echará a perder. Pero Él nos ha preparado un estuche distinto para disfrutar de su gloria y contemplar tan solo unos años. ¿Qué son 50, 60 años? ¿Qué son? Si cuando nos queremos acordar se pasaron. Sin embargo, su Santo Espíritu que nos guardó, porque conocimos en Él lo más maravilloso, fuera de, como dice, lo hemos leído ahí en el principio de Juan, nada de lo que no se hizo, no existe, porque todo lo que se hizo lo ha hecho Dios. Y todo nos rodea en la plenitud de su gracia. Y posiblemente lo toque mañana con un poquito más de tiempo. Allí en Apocalipsis, aquel que se manifiesta, Juan. Qué detalle, ¿no? A Juan, el hombre que había sido llevado de su casa, de su barrio, de su ciudad, Juan. Qué cosa maravillosa. Por servir al Señor,
y creo que es el único que prácticamente había quedado. Sin embargo, le visita al Señor. Y cualquiera sí, pero mirá cómo estoy, mirá lo que me está pasando. Es que cuando surgen esos pensamientos, no hay la plenitud de Dios, porque el Señor es el que lo llena todo. El Señor es más que la muerte, el Señor es la vida, porque Él nos alumbra con su palabra y cuando nos habla del pecado nos está mostrando la enfermedad para que nos curemos. Por eso aquel capítulo 5 de Juan, aquel paralítico, aquel que estaba junto al estanque, ¿quiere ser sano? ¿Qué pregunta, no es cierto? Uno diría, Señor, ¿para qué Es que después yo lo pensé y lo analicé, porque muchos no quieren ser sanos. Es tremendo, porque es del Señor de quien hablamos. Y es el único que ha sido capacitado y es el único que ejerce. O cuando iban en la barca, ¿no es cierto? Señor, ¿cómo duermes? Que perecemos. El Señor estaba en todo su apogeo. Estaba en su derecho. Y les estaba mostrando a ellos quiénes iba con ellos. Por eso, la sorpresa. ¿Quién es este? Que aún el tiempo, el clima, las tempestades, obedece a su voz, el verbo, la palabra que desde lo antiguo, la palabra que ahondó en nuestros corazones, la palabra que en el momento de angustia nos hace recordar al salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú me haces estar confiado. Tu vara y tu callada me infunden aliento, la palabra de Dios. Los que escucharon su palabra, muchos la habían escuchado, pero no eran todas la misma experiencia. Sin embargo, María no desperdició ninguna de las oportunidades. Algo vamos a ver también mañana en la cena. No solo María, sino algunos de los que hemos citado, como Juan, cuando manda a sus discípulos a preguntarles, ¿hemos de esperar a otro, Señor? Y el Señor apela a las Escrituras. ¿Qué le dice? Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. La palabra, el verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hemos leído algo que va a ser el tema maravilloso. La palabra debe llenarnos, hermano. Esto lo repito siempre porque lo aprendí de las Escrituras. Para que nada pueda entrar, nada puede acercarse, sino que la plenitud de la presencia de Dios echa fuera, expulsa, no da permiso a aquellas cosas nocivas para nuestras vidas. Por eso lo hemos leído, porque de su plenitud, qué palabras maravillosas eran las de él. ¿Qué dijeron los alguaciles? Ningún otro hombre, qué expresión, ¿no es cierto? Ningún otro hombre nos ha hablado como él. El verbo hecho carne. Este hombre, a los judíos, les habló de una manera que ellos, aun cuando lo fueron a buscar, que ya el Señor se había entregado prácticamente, estaba todo preparado. Sin embargo, cuando les dijo yo soy, se cayeron en tierra. El verbo hecho carne, la palabra. Y el centurión contemplaba todo. Y el centurión dio gloria a Dios. Verdadera, la causa por la cual lo mataban, porque decían los judíos, los sacerdotes, sumos sacerdotes, se ha hecho igual a Dios. Se ha hecho igual a ser hijo de Dios, igual a Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, el que escuchó esas palabras, ese centurión, para mí es clave allí, en momentos tan oscuros que hasta los discípulos se quedaron allí entre pensamientos. Pero aquel hombre, el centurión, expresó algo que lo rescata el escritor. Verdaderamente, este era el Hijo de Dios.
el juicio que hicieron, lo que trataron de enturbiar los pensamientos de los que los rodeaban, aún su propio pueblo. Los hechos ponían de manifiesto su palabra, su bondad por excelencia, su misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Israel no lo supo? No, Israel, no todos. Hubo aquellos que sí, y que no todos gritaron crucifícale. No. Gritaron los que se dejaron llevar por las voces de los impíos. Los otros estaban de lejos mirando. No sé cuál era su pensamiento ni entro en detalles, pero allí, una vez más, brilló la gloria del Señor, en lo que para muchos fuera el final. ¡Ja! Vaya final. Dice las Escrituras que los judíos intentaron hacerlo antes de la fiesta para que esto quede todo tapado y nada se supiera. Qué cosa tremenda. Pareciera que fueron dando lugar a la voluntad de Dios para que a través de los siglos se mantuviera la gloria del Señor, la majestad del Señor. Y aquel centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Vamos viendo cuando nosotros intentamos comprender por qué los hombres, aquellos, lo de nuestros días, desbordan solamente lo que hace a la voluntad de Dios, lo que agrada a Dios. Y el secreto lo encuentro en que ellos se llenan de Dios. Ellos se llenan de la palabra de Dios y contempla a cada instante la voluntad de Dios. Hermanos, me pasa muchas veces a la noche cuando me voy a acostar. Vivo pidiendo, Señor, perdóname, aquí estoy de vuelta molestándote. Pero yo sé que Él me está escuchando. Ya no necesito aquellos primeros pasos, sino que estoy viviendo, porque está atento a la oración de sus santos. Y entonces, Padre, no quiero decirte muchas palabras, solo quiero decirte, me has hecho vivir este día, me has asistido. Y un hombre tan sucio hallando gracia en tu limpieza y en tu santidad. Y poder, Señor, no solo agradecerte, sino decir lo que tú dices en tu palabra. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú me haces estar. Y hermano, a veces entra ese llanto de gozo, porque me cuesta a veces entender tanta grandeza. Pero Juan, que estaba en constante oración, en constante comunión con el Dios eterno, podía hablar de esa manera. Y no solo Juan, el mismísimo apóstol Pablo, ¿cuánto habría para hablar de él? Cuando puede decir, hermano, por eso voy a tratar en la ayuda del Señor, de que no desperdiciemos un minuto. Son desperdicios lamentables y que muchas veces ni siquiera nos dimos cuenta. Le digo una sola cosa y con esto voy redondeando el pensamiento. 2 palabras. Mi papá hizo los 6 años de la última guerra. Él estuvo los 6 años. Casi lo entierran vivo por unas enfermedades que se había agarrado y que cuando vino a la Argentina se le curó. Pero él para Italia era un lisiado. Él iba caminando y quedaba como muerto y duraba 2 o 3 horas. Él vino de Italia y los compañeros de armas le decían, mirá, Palma, hacé los trámites porque vos tenés en Italia depositada la plata que te corresponde como soldado que asististe al país. Le dije cortito porque si no se me va la hora. Hermanos, él dijo siempre, Italia está muy pobre. ¿Cómo yo? Dice, ¿qué voy a pedirles a ellos? Acá estoy en la Argentina y tengo trabajo. Ese era el pensamiento de él. Y conoció al Señor, y disfrutó la palabra de Dios y partió a la presencia del Señor. Después mi mamá fue a Italia
Y cuando lo recibieron las autoridades, le dice, qué lástima que su esposo no hizo el trámite, porque estaba todo guardado, es lo que le correspondía por ley. Yo no sé si ustedes creo que sí, a donde quiero llegar. Un país que lo ama, le había reservado lo que le correspondía, pero él pensó, tipo bueno, hermano, honesto, muy honesto. Él pensó que no le quería robar a un país tan pobre. Hermanos, que no nos pase a nosotros, que teniendo la riqueza de su palabra, no podamos disfrutarla y poder cada día, en medio de estos momentos tan especiales, dar aliento a los que no lo tienen, sabiduría a los que se han engañado a sí mismos, haciéndose necios, como dice Romanos 1. Creyendo ser necios creyendo ser sabios se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios. Ese es el tema. Pero allí en Apocalipsis, ya ahora voy terminando, capítulo 1, visita a Juan el Bautista. Qué hermosa es la presencia del Señor. El hombre de pelos blancos, el tiempo, la eternidad. Los ojos como llamas de fuego, el que prueba todas las cosas y las hace eternas. Pedro dice, el sacrificio o la tribulación que tenemos que pasar, porque la vamos a pasar, hermanos. Han tratado de tapar. No. Bueno, nosotros sí hemos probado mejor que el oro. Y recordemos siempre Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Los que conforme a sus propósitos somos llamados. Conforme a su propósito. Y hemos leído en Efesios, ¿no es cierto? Algo maravilloso. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo nos podremos llenar si ni siquiera le conocemos a Él? Los atributos maravillosos que lo quiere ejercer en nosotros y cuál la supereminente grandeza de su poder cada día. Señor, si tú quieres, como le dijeron, ¿no? Si tú quieres, puedes, su poder, para afianzarnos más y más y alentar a los de poco ánimo, como dice la palabra de Dios. Este es un tiempo muy especial para nosotros los hijos de Dios. La vida nos pone delante de nosotros para expresarles por qué el Señor nos ha guardado y que nos sostiene con el poder de su diestra. Y termino, hermano. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y sobre todo, recordemos lo que después diría el apóstol, ¿no? Con el determinado conocimiento de Dios. Como aclara que todo estaba preparado. Por eso el Señor comienza su ministerio y dice, yo tengo que ser bautizado con un bautismo con el determinado consentimiento de Dios. Oh, hermanos, Él nos muestra el poder de Dios. El que menoscabó la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque tenía el gozo puesto por delante. La palabra de Dios es lo único que va a traer gozo. La palabra de Dios inclina nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Si algo molesta, ir urgente, Señor, perdóname. Señor, no permita que esto entre en mi corazón. Señor, quiero estar delante de ti, con manos limpias y corazón puro, porque es el único que entrará al santuario de Dios. Termino, hermanos. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que los llena. Le dije, el tema es ese, la plenitud. Sed llenos, estemos vestidos
Efesios también. Y rebosemos palabra buena. Y el capítulo 61, si nos da tiempo mañana, de Isaías, lo tomaremos. Y el 66, permítame terminar con ese, con el capítulo 66 de Isaías. Dos, tres versículos, no es mucho. Así ya lo dejamos como preparado para el día de mañana. Desde el 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de las naciones a Tarsis, a Fut, a Lut, que disparan arco a Tubal y a Javín, a los costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicará mi gloria entre las naciones. Y tomaré también de ellos, versículo 21, y tomaré también de ellos sacerdotes y levitas, dice Jehová, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerá delante de mí, dice Jehová. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Demostraremos la gloria de su salvación, de su permiso para estar en su presencia y de su favor para andar en su santidad. Este es el tiempo de Isaías. Este es el tiempo del cumplimiento de la gracia. Y que lleno de su palabra en nuestras vidas, transmitiremos y nos oirán, cual sacerdotes, por la gracia de Dios, por su misericordia, contemplando su gloria. Gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de mi nombre. Oh, hermano, qué gloria magnífica. Los magos contemplaron abrirse los cielos en el cántico angelical. Los pastores contemplaron la gran visión. Podríamos hablar de Moisés allá en la zarza. Algo que nadie había visto, la contempló en la gloria de Dios. Nosotros en este tiempo, cosas que nuestros ojos no vieron, hechos que jamás hubiéramos pensado. El llamamiento santo nos ha puesto hoy en lugares delicados para estar sentados junto a Cristo en su iglesia, la plenitud de su voluntad, desarrollándose en medio de un mundo que se pierde y abriendo los ojos para que el llanto del arrepentimiento haga que los hombres y mujeres busquen a Dios, porque aún hoy puede ser aliado. Qué honor grande, hermanos. Qué gozo incomparable, porque Él vino a nosotros y le hemos recibido. Es largo, no voy a entrar en ese tema. Pero le hemos recibido por su gracia, por su misericordia, por sus maravillas. Y decimos con Juan, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos, que estas pocas palabras tomadas de las Escrituras sea un aliento permanente hasta el día que nos llame a su presencia, mientras andamos por este sendero que nos toca andar, por la gloria de su nombre. Nunca lo hubiéramos imaginado, pero plenos y llenos de los favores de su Santo Espíritu, para dar gloria y alabanza de él en medio de su iglesia. Que así sea, hermanos.